En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista. Quiero hacer un llamamiento al movimiento feminista, a las organizaciones de trabajadores, a las plataformas de afectados por la hipoteca, al movimiento estudiantil, a los colectivos LGTBI, a las organizaciones de pensionistas. Toca movilizarse para defender las libertades, para defender la justicia social y para defender la fraternidad y, en última instancia, la democracia. Lo vamos a decir muy claro. No tenemos ningún miedo a la extrema derecha y frente a la extrema derecha vamos a presentar compromiso y antifascismo militante. Estas elecciones en Andalucía van a pasar a la historia por la irrupción de una fuerza de extrema derecha, posfranquistas sin complejos, una fuerza neoliberal, una fuerza política machista contra las mujeres y contra la gente trabajadora de nuestro país. La irrupción de esta fuerza de extrema derecha se explica, y esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, por los discursos del Partido Popular y Vox. Han normalizado y han blanqueado los discursos de extrema derecha y ahora tienen junto a ellos, probablemente con voluntad de gobernar junto a ellos, a una fuerza abiertamente de extrema derecha que ha sido saludada nada más y nada menos que por Marine Le Pen. Y por eso subrayar lo que ha dicho el compañero Pablo en este momento. Nosotros no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir y vamos, si queremos, trasladar un mensaje de ánimo y de esperanza, porque estamos convencidos de que la ciudadanía, los ecologistas y las ecologistas, el feminismo, las organizaciones sindicales, vamos a ser capaces entre todos y entre todas de organizarnos mucho mejor para hacer frente a estas adversidades y ante la amenaza de acabar con las conquistas sociales que tanto ha costado construir en nuestro país, en nuestra tierra, en Andalucía, por generaciones precedentes a la nuestra. Lo que significa la emergencia de la extrema derecha en España amenaza las conquistas de las mujeres, amenaza las conquistas de los grupos LGTBI, amenaza las conquistas de la gente trabajadora, amenaza, en última instancia, las bases constitutivas de nuestra democracia. Cuando decimos que la España democrática, que la España feminista, que la España republicana, que la España de la fraternidad, que la España de la tolerancia se tiene que poner en marcha y se tiene que movilizar, estamos señalando la necesidad de un compromiso antifascista para construir un futuro de dignidad y de democracia. Hace 5 años, cuando Pablo Iglesias hacía esa alerta antifascista, los medios y en general las personas decían que era una exageración, que simplemente el triunfo de Vox en Andalucía era una anomalía y que pasaría pronto, pero no, tan malo como el reggaetón y se quedó. De hecho, podemos ver cuando Milei fue el más votado en las elecciones paso primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de Argentina, como el Club Fascista Internacional se alegró. De Jair Bolsonaro a Javier Milei, el éxito de Argentina es tu éxito. Informa By Negocios. Copano News. Libertarios se apoyan. Kast le desea todo el éxito a Milei y sugiere un cambio radical para Argentina. El líder republicano mandó su apoyo al candidato presidencial argentino. La Vanguardia. Abascal felicita al candidato argentino Javier Milei tras resultar segundo en las elecciones y haber pasado al balotaje, a la segunda vuelta. Infobae. María Fernanda Cabal visitó el búnker de Javier Milei, candidato a la presidencia en Argentina. Podemos ver una imagen de la reunión de ese grupo del Foro de Madrid, esperando los resultados en Argentina. No contaban con que el pueblo argentino, que tiene educación gratuita, no se iba a dejar engañar tan fácil. Infobae. Eduardo Verástegui solicitó al INE su registro como candidato independiente a la presidencia. El actor es identificado por su afinidad con movimientos de extrema derecha como el partido Vox de España, Javier Milei en Argentina y Donald Trump en Estados Unidos. Perfil. ¿Cómo fue la cumbre de apoyo a Milei de la ultraderecha internacional en el Alvear? Aunque Eduardo Bolsonaro acaparó la atención, no fue el único que viajó a la Argentina. Victoria Villarroel, la anfitriona del almuerzo en la camaradería.
El diario.es, Ayuso sale en defensa de Milei y pide a los españoles abrir los ojos. Comillas, yo quiero que haya un cambio en Argentina. La presidenta de la Comunidad de Madrid compara la situación política y económica del país sudamericano con la España, que a su juicio lleva una deriva parecida. Y hay que aclarar que estas personas de extrema derecha manejan un lenguaje que convence, es decir, el manejo de la palabra libertad, que es lo que siempre usan y más Milei, eh, tiene un significado diferente al que sería la verdad. Ellos entienden la libertad como el derecho de hacer con las otras personas lo que quieran. Y pues no es así. Vamos a escuchar a Milei luego de ganar las PASO y al maestro Anguita contándonos realmente qué es la libertad. Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Hoy somos la fuerza más votada, porque somos la verdadera oposición. Somos los únicos que queremos un verdadero cambio. Porque recuerden, digamos, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre, con los mismos que han fracasado siempre, con los mismos que vienen fracasando hace 100 años en las ideas. Y se imaginarán a quiénes también. A mis hijitos de 4 patas, a Conan, a Murray, a Milton, a Robert y a Lucas. No importa que sea con buenos o malos modales. Basta de la falacia dominen de la discusión de las formas. Discutamos contenido, el contenido que ustedes no tienen y que a nosotros nos sobra. Por lo tanto, invito a los argentinos a sumarse a la revolución liberal, que va a hacer que en 35 años Argentina vuelva a ser una potencia mundial. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Volver a la libertad. Pero hablar de libertad es algo muy grande. Porque libertad es asumir que se tiene la conciencia libre, que no es lo mismo que libertad de conciencia. La conciencia libre significa que yo puedo decidir si yo tengo todos los elementos para formular mi decisión. Estoy bien informado, estoy bien formado, me alimento todos los días, tengo un techo donde guarecerme, tengo una ropa que ponerme y una vez que tengo mis necesidades más elementales satisfechas, yo puedo empezar a pensar para ser un hombre libre. Porque si yo tengo que buscar el trabajo trampeando como sea, poniéndome en la cola del paro, vendiéndome por 4 perras porque tengo que comer los míos y yo no soy un hombre libre, aunque mañana me permitan que vaya a votar en las urnas. Yo voy movido por mi hambre, por mi necesidad de tener que venderme en cada momento para el trabajo. Cuando observamos el actual mapa político de América Latina, nos da esperanza, puesto que la mayoría dice que es de izquierda, de derecha, solo quedan en Sudamérica Ecuador, Paraguay, Uruguay, y Uruguay con graves problemas de continuidad de que el gobierno llegue al fin del mandato. Pero si hacemos una mirada cercana, un zoom más detallado, vamos a encontrar que no es así, no hay una gran ola progresista como las que hubo a principios del siglo XX. Por ejemplo, en Brasil Lula da Silva ganó por un punto. En Chile sí hubo una ventaja grande, pero Gabriel Boric perdió
el plebiscito del referendo, la aprobación de la nueva constitución, una constitución progresista. La constitución de Pinochet sigue vigente y la que están formulando es aún peor, es aún más conservadora. Pedro Castillo ganó por un puñado de votos, 50.076 a 49.924, o sea, ni siquiera medio punto. Y la persona que era de vicepresidenta, o sea, la que está gobernando ahora, era de derecha, pues tanto que su socia principal de gobierno, la que le da estabilidad, es Keiko Fujimori. Y en Colombia el margen de la victoria de Gustavo Petro fue de solo 3 puntos y tiene minoría en el Congreso. Por eso las reformas no salen tan rápido y no salen tan progresistas como se quisiera. Aquí sí se tomó una previsión muy importante con respecto al propio Lula y a Dilma Rousseff, la persona que ocupa la vicepresidencia, es decir, Francia Márquez, es de las nuestras. Si no tengan la seguridad de que ya hubieran iniciado el juicio político contra Gustavo Petro. En España, eh, la coalición Vox-PP estuvo a punto, Unión del Pueblo Navarro, que también es de las mismas, y Coalición Canaria, que le dice sí a todo, em, estuvo a punto de obtener una mayoría y gobernar, 172 a 178. Y esto fue únicamente gracias a la responsabilidad política de poder sumar el PSOE y los medios supuestamente de izquierda se han dedicado a terminar con con la formación morada y eso muy difícilmente se logre y segundo, muy difícilmente la militancia acepte los maltratos que se dieron para esta elección. Realmente no creo que se vuelva a aceptar discursos como el de Yone Belarra. Lo hicimos de nuevo en 2019, cuando Pedro Sánchez vetó a Pablo Iglesias como condición para formar el gobierno de coalición. Un gobierno de coalición que ni aun así quisieron formar y prefirieron repetir las elecciones. Lo hicimos a pesar de que fuera injusto e impresentable, porque pusimos el interés colectivo por delante de nuestro interés como partido. Y lo hemos vuelto a hacer ahora, en 2023, con un veto injusto a Irene Montero como condición para ir a las elecciones generales con una candidatura unitaria. Compañeros y compañeras, a partir de este momento, Podemos asume su papel en esta candidatura, un papel modesto. Nosotras no vamos a marcar en esta ocasión la estrategia de la campaña. Nuestro trabajo debe ser, y así lo haremos, ponernos detrás de Yolanda Díaz y estar allí donde se nos pida. Haremos lo posible por revalidar el gobierno de coalición, por frenar a las derechas, por evitar la vuelta de un bipartidismo imperfecto y por seguir impulsando las transformaciones sociales y feministas que tanta falta le siguen haciendo a este país. Pero quiero decir algo muy claro a todo el mundo, muy especialmente a la militancia de Podemos. Aunque en estas elecciones Podemos no lidere, tenemos un inmenso trabajo por delante en este ciclo que se abre ante nosotras. Y Podemos y su militancia tiene que estar siempre, siempre al lado de la gente de nuestro país, en los mejores momentos, pero sobre todo en los peores momentos. De las elecciones de las PASO, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto a la primera vuelta de las elecciones generales, el sector nacional popular, es decir, el peronismo, subió del 27.27 al 36.7. Del primer lugar, perdón, del tercer lugar, que lo sacaba de la segunda vuelta del balotaje a encabezar y ganar por una diferencia amplia. Esto
Esto se logró gracias a la participación activa de la dirigencia, compromiso de gobernadores, intendentes y demás que tenían no solo las elecciones simultáneas, es decir, el mismo día elegían presidente, gobernador, intendente, y hacía que los candidatos, que las bases pues se movieran, sino también, y tal vez más importante, a la micromilitancia, es decir, las personas que se hablaban en el bar, en los cafés, en los partidos de fútbol, incluso en los en los juegos de pádel, eh, preguntándose si valía la pena perder la educación pública, que no es perfecta, si tendrían el dinero de llevar a sus hijos a una universidad privada, si quitaban la universidad pública. Eso por un lado. Y por otro, la capacidad de los partidos, de algunos, de ver el peligro en que se está. Por eso no es posible entender cómo la izquierda, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, eh, muestre una neutralidad total. Si bien Massa no es de los nuestros, claro que no, no es igual a Milei. Es simplemente hacernos la pregunta, ¿quién nos va a reprimir? Si un Estado de derecho o lo que pasó en el 2001, donde asesinaron en Plaza de Mayo a varios militantes, quedó grabado y la impunidad total reinó, o lo que pasó en la dictadura, porque vienen los herederos de Videla. Ya hemos pasado la era del negacionismo, la era de decir, no, sí hubo algunos abusos, pero eran policías y militares, excepción, era la excepción. Hemos pasado de ahí a una candidata a la vicepresidencia como Victoria Villarroel, que los ensalza, que los homenajea, que los defiende y que son sus amigos. De ningún modo se puede decir que la propuesta de Massa es igual a la de Milei. Escuchemos algunas de ellas. ¿Estarías de acuerdo con la venta de niños? De vuelta, esto es como cuando vos hay un libro maravilloso que se llama Análisis General Competitivo de Arrow y Hahn, desde el 71. A Arrow después le dieron el premio Nobel en el 72 con Higgs. Los tipos cuando escriben eso dicen, mirá, nosotros escribimos esto porque tiene determinadas propiedades normativas. Y en esas determinadas propiedades normativas es el mundo del que lo querría llevar, pero después está el mundo real. Pero la respuesta no es no. Si te preguntan, ¿no estás de acuerdo con la venta de niños? No. Definiendo cómo funciona un mercado, ¿sí? Entonces, digamos, justamente lo que no es mercado, justamente es la regulación del Estado sobre un mercado. Entonces, digo, ¿qué me importa? Digo, ¿cómo regula otro? Digo, si la regulación hace daño. Entonces, lo que vos te estás haciendo cuando vos no permitís esto es que la cantidad de órganos que va a haber disponible para salvar gente es menor. Sí, es menor. ¿Y por qué? Dios, o sea, los que ya estaban. O sea, lo que vos podés hacer es que ahora algunas personas quieren ingresar. Si yo, digamos, o sea, a ver, es una decisión mía. O sea, ¿cómo no voy a poder decidir sobre mi cuerpo? No, pero ¿por qué? ¿Y quién sos vos para determinar qué puedo hacer yo con mi cuerpo? No, ¿por qué no? Porque esto está... a ver, acá hay una ley. Acá hay gente muy vulnerable, que va a terminar siendo esclavizada, por algo secuestrada, está, trata de personas. Eso es falso. La pregunta es si está a favor de la aportación de armas para que la gente se defienda de la inseguridad. Bueno, yo, digamos, como seguidor de Gary Becker y adherente a su teoría y a la evidencia empírica, cuando vos a una actividad le bajás el costo y aumenta el beneficio, esa actividad se expande. Cuando vos prohibís el uso de armas, ¿sabes qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Les aumenta los beneficios esperados y hay más delincuencia. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución. El Estado es el problema. Ustedes, si se fijan acá, tienen la gran raviolada que es el Estado, el gran curro
y la fuente de la decadencia argentina, que es el Estado. Esta es la foto del Estado que tenemos hoy. Si nos movemos hacia aquella pizarra, Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Aunque te resistas. Vamos a seguir por acá. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera. Ministerio de Desarrollo Social, afuera. ¿Cómo queda el Estado? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Infraestructura, Ministerio de Economía, Ministerio de Justicia, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Defensa, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio del Interior. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! En momentos decisivos para los países es necesario, es obligatorio que los dirigentes políticos tomen decisiones, pues para eso son dirigentes. Por ejemplo, en 2014, para la segunda vuelta, se encontraba la reelección del presidente Santos, que tenía como bandera culminar y lograr un proceso de paz, un tratado de paz con las entonces FARC y volverlos un movimiento político. Gran parte de la izquierda del sector liderado por el entonces alcalde Gustavo Petro se unió a la campaña de Santos. El Espectador. Petrismo se une a la campaña de Santos. El apoyo a la reelección será oficial este martes al mediodía. La silla vacía. Petro. El nuevo fichaje de Santos para su reelección. Mayo 13 de 2014. En el discurso de Santos, el discurso en que agradece la victoria en la segunda vuelta, el titular fue: los progresistas, o sea, el sector de Petro, fueron decisivos para el triunfo. Esto llevó a que el proceso de paz se lograra firmar en 2016, Acuerdo de Paz del Teatro Colón. El Acuerdo del Teatro Colón es el más importante paso que ha dado el país hacia la reconciliación nacional, pues significó la desmovilización, entrega de armas y reincorporación a la vida civil de la hasta entonces guerrilla más antigua del continente, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, hoy convertida en el partido político Comunes, esto es, del 24 de noviembre del 2022. En El Espectador, el 30 de noviembre de 2022, llevaban en cálculo 4.900 vidas salvadas. Es decir, si no se hubiera firmado el proceso de paz, hubieran muerto 4.900 personas en 6 años. Para que nos hagamos una idea, es la mitad de la gente, la mitad de los palestinos que ha asesinado el gobierno de Israel en 3 semanas. En el debate público, los muertos son más ruidosos que los vivos que hubieran podido morir, entre otras cosas porque quienes se salvaron no lo saben y viven su vida sin descubrir que han tenido otra oportunidad. Por eso, a veces es bueno echar mano de las estadísticas para medir el impacto de los procesos y ver a los que no murieron. Eso nos cuenta Jorge Restrepo, director del CERAC. Juan Grabois fue a la primaria con Massa y para darle su apoyo pidió dos programas, 2 proyectos que se aceptaron y se están cumpliendo. Massa y Raberta anunciaron un refuerzo para trabajadores informales. El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa,
y la directora ejecutiva de Lances, Fernanda Raberta, anunciaron hoy un refuerzo de ingresos para trabajadores informales por el que se pagarán 47.000 pesos en octubre y 47.000 pesos en noviembre. La medida será compensada a través del cobro de un anticipo extraordinario de ganancias a grandes contribuyentes y beneficia a un sector de la población que no había sido alcanzado por las medidas económicas dispuestas en las últimas semanas para atenuar el impacto de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Nuevo IFE. ¿Quiénes cobrarán el nuevo bono de 94.000 y cómo inscribirse? Ministro de Economía Sergio Massa anuncia el bono. Y la otra son los lotes con servicios. Infobae. El gobierno abrió un registro dirigido a familias pobres que necesitan lotes para vivienda y agricultura. El gobierno abrió el registro para la cesión de tierras ociosas. El formulario de inscripción al RUS está disponible en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social. El gobierno aclaró que al inscribirse no se asigna de forma directa los lotes, sino que los solicitantes pasan a integrar el registro único de solicitantes. El ministro de Economía, Sergio Massa, precisó que este registro es el punto de partida para avanzar en un programa de 1 millón de lotes con servicios públicos destinados a las familias de sectores populares que lo requieren. En la imagen vemos cómo ya los primeros 494 lotes se han aparcelado y ya se están en obra los servicios. Sale el equipo político de Massa en la foto, pero es algo que no se hubiera hecho si Juan Grabois se hubiera puesto en la misma política del Frente de Izquierda, de si no se está de acuerdo 100%, no se apoya. Participar en el gobierno es la única forma de mejorar la calidad de vida de la gente. Escuchemos a Juan Grabois. Cualquier persona que genuinamente, o al menos para aparentar, quiera sostener el carácter democrático de su personalidad, de su partido, de su espacio, no puede sino rechazar esto. Porque acá también hay que ser, y esto lo digo para los que no quieren a Massa, para los que votan en blanco, para los que... Acá hay pocas opciones, ¿eh? Se puede votar a Milei si uno quiere hacia un modelo de destrucción de la sociedad argentina, un modelo autoritario, un modelo antidemocrático, de conculcación de los derechos. Se puede votar a Massa para evitar el abismo y tener la posibilidad de ir hacia adelante. Y después hay otras 3 posibilidades, que son votar en blanco, no ir a votar o impugnar el voto. ¿A qué favorecen esas otras 3 posibilidades? ¿Favorecen evitar el abismo o favorecen más a la posibilidad de la destrucción? Claramente no favorecen evitar el abismo. Por lo tanto, favorecen a lo otro. Es decir, no votar positivamente por Massa es una forma de favorecer de manera directa las posibilidades de Milei, las posibilidades del pacto entre Macri y Milei. Entonces, el gran peligro de la llegada de Macri a la oficial, porque ya está a la campaña de La Libertad Avanza, es que lo aceptan los sectores del Círculo Rojo, que antes lo veían como una persona que no se podía controlar. Parten de la base que el que va a gobernar realmente es Macri, y por los anuncios de futuros ministros y eso, tienen la razón. Y ya sabemos cómo gobierna Macri. Una de las formas en que se evidencia la aceptación del Círculo Rojo, este gremio, digamos, es el equivalente al IBEX 35 en España, o la Asociación de Gremios Industriales en Colombia, es decir, la reunión de los verdaderos dueños de los países. Es que falta nafta. Hubo 2 o 3 días de escasez de combustible en Argentina, cuando Argentina produce y puede exportar. Esta herramienta del desabastecimiento es una forma vieja de empezar a desestabilizar gobiernos. Digamos que en Colombia continúa la secuencia, en este caso con
Cruz Verde y Sanitas. Sanitas, el grupo español, el grupo de salud, pues, tiene una EPS, empresa promotora de salud en Colombia, que a su vez tiene clínicas y maneja varios sectores del negocio de la salud y otros gremios. La salud en Colombia funciona en la medida en que el gobierno le da a estas EPS dineros importantes, en total unos 40.000 millones de dólares al año, y se supone que las EPS pagan a clínicas y los prestadores de salud, proveedores de medicamentos, etc. La figura de la integración vertical es cuando las propias EPS tienen esos prestadores, es decir, tienen clínicas y tienen su red de medicamentos. Esas siempre están al día y generan utilidades. A los que no pertenecen a esa red, tanto privados como públicos, no les paga. Es el caso de lo que pasa con Cruz Verde, que no le va a entregar medicamentos a los pacientes de Sanitas. El anuncio de Cruz Verde de no vender más algunos medicamentos a Sanitas refuerza la crisis de la salud. Eso nos cuenta El País. Infobae. Ministro de Salud aseguró que el gobierno le ha entregado casi 8 billones a la EPS Sanitas. Deben el 27% de clínicas y los hospitales. Semana. No puede uno entender que no les paguen a sus proveedores y hospitales públicos mientras sus clínicas generan tantas ganancias. Minsalud dice estar al día con Sanitas. Y en Argentina se agrava o se magnifica realmente el problema en la escasez. Clarín, el grupo de Mañeto, dice: sigue la escasez de nafta y se mantienen largas filas en las estaciones de servicio. Aún no se sabe cuándo se normalizará el abastecimiento. Hay escasez de gasolina en Argentina por problemas para costear la importación, dice La República en Colombia, que son los mismos dueños de Semana. Se registra escasez de combustible en varias ciudades de Argentina. AP. La Voz cuenta el ultimátum que dio Massa. Massa, radicalizado, lanzó una dura amenaza a las petroleras. En Tucumán participó de la asunción de Jaldo como nuevo gobernador. Allí recitó el preámbulo de la Constitución y luego culpó a las petroleras por falta de combustible y les dio plazo hasta el martes a medianoche. Bloomberg. Massa amenaza con cortar las exportaciones de combustible debido a la escasez. En medio de la escasez de gasolina en Argentina, por el estancamiento de las exportaciones, el titular de Economía señala que si el petróleo de los argentinos pertenece primero a los argentinos. Y el Observador, Sergio Massa, intimó a las petroleras: no podrán exportar si siguen los faltantes de nafta. Curiosamente, luego de este ultimátum, aparecieron los combustibles. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Dale like al video, suscríbete al canal, compártelo en las redes y milita, que es la única forma de evitar que esta ola de derecha se expanda por toda América Latina. Los dejo con el ministro Massa y esperemos futuro presidente Massa, contando cómo milagrosamente aparecieron los combustibles. Y de paso también puedes pensar cuántos palestinos ha asesinado el ejército de Israel en el tiempo que duró este video, sin importar el día que lo veas. Lo que sí les quiero decir, y es para que todos lo piensen, es sin que se haya tomado ninguna decisión todavía, cómo de golpe apareció el combustible. Porque se habla de los barcos, y yo lo que les quiero decir es que lo que se importa es diésel, no nafta común, no nafta premium. Esa se produce en la Argentina. Y de golpe aparecieron los camiones. Entonces, de alguna manera, lo que yo le quiero decir a los argentinos y a las argentinas es:
Primero, por más que intenten con alguna maniobra especulativa de lockout forzar un aumento del 40% o del 20% del combustible, yo como ministro no lo voy a permitir. Segundo, si en esa maniobra especulativa pretenden aumentar su volumen de exportaciones porque tienen tipo de cambio diferencial y reducción de impuestos para exportar y perjudican a los argentinos, yo entre 5 empresas petroleras y 40 millones de argentinos o 45 millones de argentinos voy a elegir a 45 millones de argentinos. Y las empresas petroleras tienen que saber que nosotros somos felices cuando aumentan sus exportaciones, somos agradecidos porque generan divisas para la Argentina, somos además conscientes de que han generado mucha inversión en Vaca Muerta y mucho trabajo en toda la cadena de valor este año, pero que no pueden llevarse puesto el bolsillo de los argentinos. Entonces, así como existen valores de adecuación alrededor de otros precios, también, digamos, lo tenemos que hacer alrededor del combustible, que es un insumo básico en la vida de la gente. Y una cosa más, escuché a el otro candidato decir que la solución era liberar precios. Quiero decirle claramente a los argentinos que ahí aparecen los dos modelos de país. Con la liberación de precios que propone mi ley, la nafta valdría 800 pesos. Hoy está a 320. Tienen que saber quién paga el costo. Porque en definitiva, nosotros tenemos la suerte de ser un país que tiene la 4ª reserva mundial de shale oil, de petróleo. Y obviamente que tenemos que incrementar nuestras exportaciones, pero tenemos que lograr que los argentinos accedan a combustible barato, porque eso hace competitiva nuestra industria, nuestra logística, el valor del precio del taxi, del colectivo y también el valor del precio de la verdulería cuando el verdulero va al mercado central a buscar mercadería.